A raíz de la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas en una prisión en Texas, en Estados Unidos, han habido muchas voces en contra y a favor de la pena de muerte, pues aseguran que es una violación al derecho humano más elemental, la vida. Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Familiares de Rubén Cárdenas Ramírez, el mexicano ejecutado en una prisión de Estados Unidos, lamentaron que haya imperado la cerrazón por parte de las autoridades de Texas al hacer oídos sordos ante las peticiones de clemencia del gobierno mexicano. Triste, porque uno todavía tenía esperanzas de que cambiaran la sentencia, porque pues es injusto lo que le hicieron, porque nosotros estamos seguros de que él no fue una condena injusta. Los familiares se reunieron en la casa de Enriqueta Rosales, abuelita de Rubén, en la ciudad de Irapuato. Desde ahí estuvieron al pendiente de lo que ocurría en el vecino país del norte, y cuando la ejecución comenzó a retrasarse, se abrió una luz de esperanza. Ya había pensado que sí se iba a posponer la ejecución, porque ya ves si se dio cuenta, no fue a la hora que fue hasta entonces estaba diciendo exactamente, pues con desesperación. Sin embargo, todo se desvaneció cuando poco después de las 10 de la noche les informaron de la muerte de su ser querido. Cabe recordar que la condena a Rubén fue por haber secuestrado, violado y asesinado a su prima Mayra Laguna en 1997. Para la familia, esta situación se ha convertido en una doble tragedia. La de mi prima pues fue, dices tú, te dijeron y ya fue al momento y sí te dolió mucho, pero pues estar esperando el momento, el día y el momento, la hora, fue más duro. Los familiares consideran que lo más conveniente hubiera sido conmutar la pena. Hubiera sido otra condena, a lo mejor cadena perpetua, pero yo pienso que fue injusto. Aparte de eso, pues nadie estaba seguro de que él que haya sido culpable. Ahora esperan que el gobierno de Estados Unidos prohíba la pena de muerte para evitar más casos como el de Rubén. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Yasmín Jalil y les doy la bienvenida. Nos acompaña hoy Leonardo Jesús Báez Fuentes, miembro del despacho ABL Abogados. Bienvenido. Y desde luego mis compañeras Paola Barquet y Claudia Mollinedo, y ya estábamos debatiendo desde antes de entrar al aire, porque es un tema sin duda alguna muy polémico. ¿Sí o no a la pena de muerte? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Pues miren, la situación para determinar la circunstancia respecto a la pena de muerte, pues bueno, varía de cada país a cada país en América. El único país en América que mantiene la pena de muerte sigue siendo los Estados Unidos, y no en su totalidad. Estados Unidos tiene la pena de muerte contemplada a nivel de delitos federales o cometidos dentro de áreas federales, y en 31 estados nada más de los 50. O sea, hay 19 estados en los Estados Unidos que no aplican la pena de muerte. Aunado a lo anterior, hay incluso diversos estados que han entrado en moratoria de las penas de muerte, entonces no es una cantidad tan firme de estados en donde ocurre esta situación. Pero es importante, ¿no? 31 estados de 50 es algo. Si te parece, hacemos una pequeña pausa, pero regresamos para debatir más sobre este tema, y comparta con nosotros, ¿usted está a favor o en contra? Volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y esta es la pregunta que tenemos en Twitter. Compártanos su opinión. ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte? El 65% de ustedes, 62% de ustedes opina que sí está de acuerdo, mientras el 38% que no. Y bueno, regresamos contigo, Leonardo, porque nos estabas planteando justamente una idea en relación a la pena de muerte. Te escuchamos y después de ello yo quiero plantear mi opinión al respecto. Bueno, como les comentaba, el único país de América, del hemisferio occidental, que mantiene la pena de muerte como medio de castigo para determinados delitos sigue siendo los Estados Unidos. El resto de América no tiene contemplada la pena de muerte. El último país que la tuvo y la abolió hace no mucho fue Guatemala.
El resto de los países del hemisferio occidental, es decir, de todo lo que es América, al firmar el Pacto de San José de Costa Rica, se comprometieron a ya no imponer la pena de muerte, y entonces está dentro de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos en que ningún país del área americana va a imponer la pena de muerte a partir de la firma de este acuerdo. Sin embargo, los Estados Unidos no lo asumió así, y el mismo Pacto de San José dice claramente que los países que la tengan contemplada tratarían de hacerlo lo menos posible. Aún así, por estadísticas ya conocidas, en Estados Unidos actualmente hay 7.800 presos en el pabellón de la muerte, en todo el territorio de los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos tuvo una moratoria en la pena de muerte de 1967 a 1977, en donde no ejecutaron a nadie. A partir de 1977, el estado de Georgia fue el que volvió a abrir las ejecuciones, y de 1977 a esta fecha, estamos hablando de 40 años, se han ejecutado a 1.400 reos por delitos propios de la pena de muerte. Ahora bien, voy a hablar lo que es Estados Unidos. Evidentemente, México todavía tenía, hasta hace no mucho, dentro del Código de Justicia Militar, la pena de muerte para determinados delitos mismos que ya fue derogado de la legislación militar. Entonces ya México, esto fue en la época del presidente Fox, dejó de tener contemplada en sus códigos la pena de muerte, aunque la Constitución la sigue considerando. Ahora bien, en Estados Unidos las penas de muerte se imponen esencialmente por crímenes derivados del homicidio, salvo en dos excepciones, que son en el estado de Florida y en el estado de Missouri, que es el tráfico de drogas a gran escala. El narcotráfico a gran escala en Florida y en Miami y en Missouri implicarían la pena de muerte para los que estén condenados para ello. Y en Georgia y en Mississippi también tienen incluido como parte de la pena de muerte el secuestro aéreo, únicamente. Más los delitos derivados de homicidio. No se aplica ningún otro delito dentro de los Estados Unidos más que los derivados de homicidio. En Estados Unidos tiene una división muy clara de estos delitos. Pero esa división quiero que nos las abordes regresando del corte comercial. Claro que ¿Te sí. parece si hacemos Adelante. un punto y coma? Regresamos, no se vaya. Seguimos platicando con Leonardo Jesús Báez de la pena de muerte y todo lo que involucra, y estamos empezando a dibujar cuál es el panorama, sobre todo enfocándonos ahorita en Estados Unidos, y nos estabas platicando ahora cuáles son los delitos por los cuales puede aplicarse la pena de muerte en ese país. Esencialmente los delitos por los cuales se aplica la pena de muerte en Estados Unidos son tres. Son traición, espionaje, lo que sería traición a la patria en México, espionaje, y delitos derivados de homicidios. Ahora bien, en Estados Unidos la legislación americana y la misma jurisprudencia americana tienen muy bien definidos los tipos de homicidio. Ellos consideran el homicidio agravado calificado como murder. El murder puede ser en primero, segundo, tercer grado, dependiendo del grado de gravedad en que haya incurrido ese delito. Y por el otro lado, todo lo que es homicidios imprudenciales que se conocen en México son manslaughter, se llama en ese calibre, y no son susceptibles de que se le imponga la pena de muerte porque son imprudenciales, Sí. o no hay una intención de causar daño. Ahora bien, ¿Como que atropellaste a alguien? por ¿cómo que ejemplo? atropellaste a alguien? ¿Y o de que traición qué sería? traición a la patria, es decir, que te vendieras a Estados Unidos en tiempos de guerra. Ok. Sería esa situación. Ok. Espionaje, por ejemplo, en Estados Unidos, los años 50, en la época del McCarthyismo, de la persecución del senador McCarthy, se ejecutaron a dos personas, a los esposos Rosenberg, por espionaje. Se les ejecutó en Nueva York por medio de la silla eléctrica. Por ejemplo, el caso de Assange, Wikileaks, ¿estos asuntos vienen al caso? ¿No aplican? No aplicarían. Ok. No aplicarían porque en este caso Assange únicamente abrió documentación, puso en evidencia documentación, no la entregó directamente a otra potencia en plan beligerante. ¿Y no es peor? No. Es No decir, necesariamente. ventilarla a ese nivel. Es que no se ventiló al nivel. Hay información derivada de espionaje mucho más alta, mucho más complicada de lo que pudo haber sido Wikileaks. Ok, Wikileaks
Además, o sea, por grande y grave que sea, no sé si sea tan grave como quitarte la vida, ¿no? O sea, porque el debate creo que comienza en el tema de ver si te matan a un hijo, por ejemplo, o a un familiar. Pues yo creo que los familiares han de decir, pues sí que lo maten, ¿no? No todo el mundo, obviamente, ahí está el debate, pero eso a comparación con, bueno, pues ese espía, pues no es igual. Mira, es que es dependiendo de la seguridad del país. Por eso México también contempla el delito de espionaje y el delito de traición a la patria en Pero los no hay códigos pena de mexicanos. muerte. Pero no hay pena de muerte, pero son penas gravísimas, Sí. son penas altamente Está agravadas. bien que te refundan en la cárcel, pero ¿cómo te van a matar? O sea, no. Es cuestión de enfoques. Tenemos que plantear algo. Estados Unidos tiene una constitución del siglo XVIII, misma que no ha cambiado hasta estos tiempos. En el siglo XVIII el catálogo de delitos que eran susceptibles de pena de muerte era amplísimo. O sea, te podías robar una gallina y te podían ahorcar. Y pasa, digo, Ahora, la ley Sharia, actualmente, ¿no? No, y la ley Sharia, pues te, no. te cortan las manos si robas. Entonces también ahí aplica el, bueno, pues al país a donde vayas, ¿no? La Uy, legisla- aguas, porque si estás en Estados Unidos y haces una de estas cosas, te expones a que te maten. Te expones, pero hay una serie de frenos y contrapesos legales, que es lo que hace que Estados Unidos, aunque la siga aplicando la pena de muerte, para aplicarla les toma mucho tiempo. Para empezar, la Constitución de los Estados Unidos, en su quinta enmienda, que es la declaración, que son las primeras 3 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, habla de los derechos son los derechos de las personas, son the Bill of Rights. O sea, es lo que sería el capítulo dentro de la Constitución mexicana de las garantías individuales. Sí. Esas garantías no han cambiado desde 1790. En ellas plasma en la quinta enmienda que solamente en casos de pena capital tienes que ser juzgado por un jurado de tus pares. Es decir, los juicios en Estados Unidos sí son dirigidos por un juez, sí se presenta una acusación, sí hay una defensa, pero quien finalmente juzga la gravedad del delito es un jurado de pares. Sí. O sea, son 12, ¿no? Como la obra de teatro conocida, 12 hombres en pugna, son 12 hombres o 12 mujeres que van a determinar exactamente La culpabilidad o la no del culpabilidad o acusado. no culpabilidad del acusado. Por estado hay variaciones en el sentido de que el jurado puede determinar la culpabilidad o no culpabilidad, la responsabilidad penal o no responsabilidad penal del acusado, y la pena la determina el juez, o el mismo jurado determina qué pena se va a imponer. Entonces, en el caso de Rubén, se violó esa ley. No necesariamente. Y ahí le voy a explicar por qué. La decisión para pedir la pena de muerte, una parte de la justicia de los Estados Unidos es algo muy claro, es lo que pida la acusación. La acusación tiene que pedir la pena de muerte para que se pueda juzgar por por la imposición de pena de muerte a conductas homicidas. Nada más. Si el fiscal no la pide, no pueden condenar a muerte. Pero, a ver, Leonardo, yo te quiero preguntar, ¿de qué depende la pena de muerte en los países en los países en los que todavía es legal? Porque tenemos a un Corea del Norte, por ejemplo, o a las naciones del sur del desierto de Sahara, que son por demás crueles. Y evidentemente la pena de muerte yo la considero justa si realmente el delito que cometiste pues es grave. Y sobre todo en esos países hay que respetar, ¿no? Hay que respetar la soberanía de cada país. Pero tenemos, por ejemplo, en Corea del Norte, el tío de Kim Jong-un. ¿Cómo murió? Lo avientan a una fosa con perros. ¿Cómo murió también uno de los oficiales más importantes del mismo país, del mismo Corea del Norte, baleado por un arma antiaérea? Entonces, ¿de qué depende el tipo de pena? Porque, por ejemplo, tenemos que al mexicano, pues como toda pena de muerte en Estados Unidos, fue por medio de una inyección letal. Depende mucho de los criterios de gobierno de los estados. La mayor parte de los gobiernos actuales en el mundo, con muy contadas excepciones, o sea, zonas donde opera la Sharia o donde opera una dictadura del estilo de Corea del Norte, Sí. pues depende muchas veces de lo que decida el imán o que decida el venerado líder. Ahora bien, la mayor parte de los países han adoptado un principio de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
que es evitar penas infamantes o excesivamente crueles. Exactamente. La mayoría ya ha optado, todos los países que todavía tienen pena de muerte, por los métodos más, podríamos llamarlo, Menos traumáticos, más puede humanos ser. Ok, posibles. sí. Sin embargo, haciendo historia, el primer método humano de ejecución que operó en el mundo fue la guillotina. Fue la guillotina, porque era una muerte rápida. Sí, sí, sí. Rápida y sin sufrimiento. Las penas de muerte anteriores al uso de la guillotina en Francia y posteriormente en toda Europa y el resto del mundo eran espantosas, porque eran públicas y con tortura previa. Y eso es justo lo que te iba a decir, la tortura existe en todos lados, también donde Así no es. hay pena de muerte. Entonces, Vamos. aquello de pena de muerte... Vamos a aprovechar esto para hacer una pausa y al regresar platicamos de cuáles son las técnicas entonces con las que hoy en día se lleva a cabo la pena de muerte, que seguramente en cada país también va a variar. Bueno, mientras, ya sabe que estamos en Twitter también preguntándoles a todos ustedes qué opinan. ¿Están o no de acuerdo con la pena de muerte? El 63% dice que sí y el 37% nos dice que no. Háganos un favor, cuéntenos por qué sí y por qué no. Volvemos. ¿Qué método utilizar? El debate en Estados Unidos se aplica a la pena capital en 31 estados, como ya lo mencionamos. El método más común es la inyección letal, la cual requiere una combinación de 3 fármacos. Tiopentato de sodio, que sirve para dormir al preso, bromuro de pancurionio, que causa parálisis, y por último cloruro de potasio, que paraliza el corazón. La problemática a la que se enfrentan los estados que aplican esta pena es que estos fármacos son difíciles de conseguir, por lo cual han buscado diferentes alternativas como inyecciones que contengan un solo fármaco, traer de regreso la silla eléctrica, utilizar cámaras de gas, e incluso en Utah se aprobó en el 2015 las ejecuciones por fusilamiento si hay desabastecimiento de los fármacos que se usan en estas ejecuciones. Sí. Bueno, gracias por continuar aquí con nosotras en Punto y Coma. Y yo quisiera entrar de lleno ya al debate, ¿no? Porque todo esto surge después de Rubén Cárdenas, que es sometido a la pena de muerte en Texas, en donde, por cierto, es donde más latinos son ejecutados por la pena capital, según tengo entendido, en Estados Unidos. Y esto fue porque violó y asesinó a su prima, una menor de edad de 16 años. Hay un artículo 36 de la Convención de Viena que obliga a las autoridades a avisar de inmediato a las autoridades del consulado sobre un tema como este, cosa que no se hizo, por lo que vemos que también se violó este tema. En México, la Cámara, los senadores, todo el mundo estaba pidiendo que no se hiciera, que pararan esta ejecución. Sin embargo, sí se realizó, y decíamos antes de entrar al programa, sí o no. Más allá de eso, yo te quiero hacer una pregunta específica con base en lo que acaba de comentar justamente Yasmín. ¿Cómo ves el planteamiento que hacían los legisladores de México tiene que entrar, México no puede permitir la pena de muerte a Rubén Ramírez Cárdenas? Si estamos hablando de que si queremos respeto o si exigimos respeto, debemos demostrar ese mismo respeto. Hoy tenemos o vivimos tiempos de diplomacia fría con nuestro país vecino del norte, Estados Unidos, entre las renegociaciones del Telecán y entre las miles de amenazas de Donald Trump. Entonces, ¿por qué adentrarnos en la soberanía de un Estados Unidos cuando hoy la pena de muerte, bien lo comentabas al inicio del programa, es legal? ¿Por qué tensar más las relaciones con Estados Unidos? Mira, desgraciadamente el problema, y lo voy a decir de una manera muy fea, ha sido la falta de información completa. Si hacemos una revisión del caso del señor Cárdenas, para que le hubieran dictado una pena de muerte, tuvieron que pasar cinco situaciones. Una, que la Fiscalía hubiera decidido pedir la pena de muerte. Dos, que la sentencia emitida por el juez que lo juzgó en primera instancia haya quedado determinada la aplicación de la pena de muerte, y después tuvo un derecho de apelación ante el Tribunal Supremo del Estado de Texas, después un habeas corpus estatal ante el mismo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Texas, y finalmente un habeas corpus federal. El habeas corpus es el padre del juicio de amparo actual, es decir, tuvo
tuvo 4 oportunidades el señor Cárdenas para demostrar que no había cometido el delito. E incluso cuando se le declara, cuando los juicios en Estados Unidos, lo hemos visto muchas veces, lo primero que le preguntan al reo cuando lo están imputando de un delito de este calibre es cómo se declara, culpable o inocente. Si él se hubiera declarado culpable, no le aplican la pena de muerte, le hubieran aplicado la reclusión de por vida. ¿Por qué? Porque se ahorran todo el proceso dentro de los tribunales estadounidenses. Esta persona se declaró inocente y se llevó a cabo todo esto. Ahora bien, para que hubiera la Fiscalía tomado la decisión de pedirla, la Fiscalía de los Estados Unidos requería una investigación policial completa. Es decir, la policía del condado o de la ciudad donde ocurrió esto debió de haber presentado todas las pruebas necesarias para ello. Ahora, algo que comentaba Yasmín es que no se le dio el acceso a la atención consular. Esto es muy frecuente en los Estados Unidos para todo tipo de reos de origen mexicano y de origen latinoamericano. Les da pavor presentarse ante el consulado porque muchos de ellos están en calidad de inmigrantes ilegales y es ponerse a la vista de las autoridades americanas para que los deporten. Entonces, no suelen pedir el apoyo consular precisamente porque les da mucho miedo ponerse en evidencia ante las autoridades americanas como inmigrantes ilegales. Claro. Ahora bien, si en el supuesto sin conceder que el señor Cárdenas hubiera huido y hubiera sido capturado en México, México no lo iba a extraditar nunca, porque México, de acuerdo a la Constitución mexicana, no extradita a ningún preso donde haya pena de muerte. Ok. Sí. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? El señor Cárdenas, todo este proceso que les estoy relatando, desde la investigación policial, su aprehensión, el someterse a juicio, la petición de la pena de muerte y todos los procesos, fue hace cerca de 20 años de que ocurrieron los hechos hasta la ejecución. 1997, febrero de 1997. Estamos hablando de 20 años. ¿Sí? Es decir, esos 20 años se los pasó en prisión el señor Cárdenas. Así es. Sí, entonces no es una ejecución de inmediato, no es una ejecución inmediata de que te juzgo y a la mañana siguiente estás en la camilla con las intravenosas puestas. No. Algo que hay que ser muy realistas. La imposición de las penas al señor Cárdenas se llevó conforme a el derecho tejano. Ahora bien, cuando se avisa de la ejecución fue 20 años después. Durante esos 20 años, ¿cuándo protestó el gobierno mexicano al respecto? Esto hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, se anuncia la fecha de ejecución del señor Cárdenas y el Congreso y el Senado piden que se impida la ejecución. 24 horas antes. 24 horas Por antes. Dios. Es decir, lo dejaron pasar 20 años Así para es. 24 años pedirlo. 24 horas antes pedir, exactamente. Ahora, hay una posibilidad que se tuvo que haber hecho valer antes que nada, y esta es la famosa última posibilidad, que es pedir a la Oficina Central de Perdones, al Board of Pardon and Parole del Estado de Texas, que considerara el caso y lo propusiera al gobernador del Estado de Texas para que otorgara clemencia, lo cual no implica que el señor hubiera salido de prisión, sino que no se le hubiera aplicado la pena de muerte y se le hubiera conmutado la pena por prisión perpetua. Sí, pero en Texas dijeron no queremos seguir manteniendo a una persona que al final vamos a matar. Desgraciadamente Texas tiene en lista de espera en el pabellón de la muerte de la prisión de Huntsville en Texas, tiene alrededor de 250 presos pendientes de ejecución. Entonces él se iría al final de la fila, por así decirlo. No, simplemente lo sacan y ya lo remiten a prisión de por vida dentro de las instalaciones en Allenville. Es decir, no sé. ese perdón o como se le pueda llamar, clemencia me dijiste. Okay. ¿Sería definitivo para este hombre? Sí, se le conmuta la pena. ¿Y de qué depende de si el gobernador se la da o no se la da? De lo que le propongan en la oficina de perdones. Y eso nunca se hizo en este caso. Siempre se hace. Siempre se hace. Curiosamente, siempre antes de una ejecución se somete esto a la oficina del gobernador y el gobernador define si otorga o no la clemencia, que es te doy la conmutación de la pena o procedan a la ejecución. Es más, incluso ya estando
atado a la camilla para hacer la ejecución, se espera la llamada de esta oficina para informar si el gobernador otorgó o no otorgó clemencia. Cuando les avisan que no otorgó clemencia, proceden a la ejecución. Ahora, antes del corte estábamos preguntando sobre las técnicas que se pueden llevar a cabo y hablábamos también de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a partir de ahí empiezan a cambiar un poco las formas en las que se termina con la vida de las personas. En el caso particular de Estados Unidos, me llama la atención, lo estabas diciendo justo con las imágenes, lo que pasa, por ejemplo, con la famosa silla eléctrica, con las inyecciones. A ver si nos puedes desmenuzar un poquito, ahorita que estamos enfocándonos en el caso de Estados Unidos, qué técnicas se han usado y por qué se han dejado de usar. Entiendo que, por ejemplo, han habido incluso personas que se estuvieron convulsionando durante 2 horas y que no se terminaban de morir porque la inyección estaba mal hecha, y en esos casos hubo algunos estados incluso que dijeron, bueno, vamos a detener la pena de muerte ahorita porque ni siquiera el químico que estamos usando para matarlos sirve suficientemente bien como para que por lo menos no sufran. Que nos digas un poquito qué más se ha sabido de esto, por ejemplo, de la silla eléctrica. Bueno, Estados Unidos ha ido evolucionando, voy a decir una palabra verdaderamente espantosa, ha ido evolucionando las técnicas de ejecución de presos. Desde que Estados Unidos eran colonias británicas, el medio de ejecución más común era la horca. Incluso las brujas de Salem no fueron quemadas, fueron ahorcadas. Okay. A finales del siglo XIX se empiezan a proponer 2 cambios. Uno, el fusilamiento. La horca bien aplicada es un método muy rápido de ejecución, porque la horca bien aplicada, cuando cae el cuerpo, te desnucas. ¿Y por qué ella no la es muy traumático o qué? La fueron cambiando porque prefirieron buscar un método todavía más humano y rápido. Fue cuando optaron tanto por el fusilamiento como por la cámara de gas en algunos estados y por la silla eléctrica en muchos más. Porque ellos lo consideraban que era una forma más humana de ejecutar a un... No, la silla eléctrica es letal, son 2 descargas, una que te causa te causa una desconexión del sistema nervioso y la otra que es la que mata. Sin embargo, la silla eléctrica mal aplicada pues causa unos daños horribles. O sea, como en la película de Green Mile, ¿no? Que le ponen la esponja seca y que se queda realmente sufriendo durante mucho tiempo. Efectivamente. A ver, quiero leer algunos datos que tenemos aquí justamente para conocer cuáles han sido los mexicanos ejecutados en los Estados Unidos durante los últimos años. Vamos a referirnos de 1924 a la fecha. 13 mexicanos en territorio norteamericano. Agapito Rueda por el método de la silla eléctrica en 1924. Emiliano Benavides también por el mismo método, la silla eléctrica en el 42. Ramón Montoya por inyección letal en el 93. Irineo Tristán también por el método de inyección letal en el 97. Benjamin Murphy, inyección letal, 1997. Miguel Ángel Flores, inyección letal, 2000. Javier Suárez, inyección letal, 2002. Ángel Reyes, inyección letal, 2006. Ernesto Medellín, inyección letal, 2008. Humberto Leal, inyección letal, 2011. Edgar Tamayo, también por el método de inyección letal, 2014. Y Ramiro Hernández, en 2014, igualmente por inyección letal. Por último, Rubén Cárdenas, en el 2017. Y nos decías entonces que está, bueno, el tema de la silla eléctrica. Y luego, ¿qué pasa con las inyecciones? ¿Qué pasa con los fármacos que usan en las inyecciones? Las inyecciones se empezaron a aplicar a partir de la década de los 80s. ¿Por qué? Porque se consideró que la silla eléctrica era un método extremadamente cruel, al igual que la horca, al igual que el fusilamiento. Ahora, la horca, el fusilamiento y la cámara de gas y la silla eléctrica siguen siendo métodos alternativos de ejecución en varios estados. En otros como único método está la silla eléctrica. E incluso en esos estados donde existe esa alternativa, se les da la posibilidad al reo de muerte, a escoger qué método prefiere para morir. Ay, Dios. ¿Y qué prefieren? Durante la inyección, normalmente. Bueno, ya lo vimos, son 11 aquí los mexicanos ejecutados desde el 24 hasta la fecha.
Ahora, por medio de la inyección letal. Ahora hay que tomar en cuenta algo. Creo que también hay que desmontar cierta mitología, porque se ha manejado mucho que a los se les ejecuta por mexicanos y no por delincuentes. Y que las prisiones americanas están llenas de mexicanos esperando la pena de muerte, lo cual no es cierto. Hice un estudio previo a esta reunión en la lista de los sobre 250 personas que están en el estado de Texas pendientes de ejecución, los cuales hispánicos no llegaban ni al 10%. O sea, eran como 10 más o menos hispánicos. No necesariamente mexicanos, sino de ascendencia hispánica, que pueden ser igual sudamericanos, latinoamericanos, centroamericanos, mexicanos. ¿Sí? La mayor parte de los personajes que están esperando la ejecución son hombres blancos, americanos blancos, posteriormente afroamericanos, y de todos ellos, de estos 250 y tantas personas, únicamente hay 5 mujeres. Es decir, la pena de muerte para que se aplique toma mucho tiempo aparte. Estamos hablando de que si los hechos con el caso del señor Cárdenas ocurrieron en 1997 y lo ejecutaron 20 años después, sí. El promedio en Estados Unidos para la ejecución, entre la sentencia y la ejecución, estamos hablando de 22 años en prisión antes de que puedan ejecutar a alguien. Perdón, pero es que yo me quedé todavía con la duda anterior, porque aquí a mí pues no me suena algo, ¿no? No me cheques, decir, se tardan mucho para decir te voy a matar, pero a la hora de que te mato con algo que te hace sufrir 2 horas, y ya estamos hablando de esta nueva etapa, en la etapa en la que ya existía la inyección letal, en la que se supone que era para justo evitar que fuera un proceso tan doloroso, tan sufridero como el tema de la silla eléctrica, y tienen ya la inyección y a pesar de eso no funciona. Por eso, perdóname, pero reitero la pregunta con el tema de los químicos, los fármacos. ¿Hay legislaciones o hay como controles de calidad en algo tan delicado como puede ser una inyección letal? Así es. La inyección letal tiene una gran ventaja. Es muy rápida. La inyección letal, entre que... Sí, funciona. Claro, son pocos los casos funciona, realmente. No toma más allá de 10 minutos en que haya además fallecido. Te duermes, como en el caso de Rubén Cárdenas. Lo primero que te dan es un anestésico, sí. Y después son los 2 químicos que te matan. Sí. O sea, estás dormido cuando recibes lo que no pasaba ni con la horca, ni con la cámara de gas, ni con la silla eléctrica, ni con el fusilamiento. Sin embargo, es raro que fallen es muy raro que fallen. O sea, es una verdadera rareza que fallen y que digan, ¿sabes qué? No funcionó la inyección letal. Es muy raro. Te aplican además 3 inyecciones. La primera que es para que te duermas. Y es vía intravenosa, es decir, entran directamente a la sangre. De la segunda frena tu sistema nervioso y finalmente la tercera ya te mueres. Es la que para el corazón. Exactamente, sí. O sea, no es nada cruel, la verdad. Digo, ya me imagino el sistema emocional que debe tener antes. Él en particular estaba ahí, su hijo, está un familiar suyo. Y se veía en paz. Y es curioso porque estaba escuchando a una periodista que ha acudido a estas ejecuciones y dice que se ven en paz, ¿no? O sea, él dijo, no me arrepiento de nada, no pido disculpas y voy a regresar para hacer justicia. Fueron las últimas palabras de Rubén Cárdenas. Yo creo que sí has de vivir unos momentos de terror y de locura previos a esto. Quizá las últimas horas, como le pasó a Rubén Cárdenas, que fueron 4 horas la demora que tuvieron las autoridades para realmente definir que sí se iba peores, ¿no? a hacer la sentencia de muerte, seguramente esas son las peores. Pero también yo reitero, jamás voy a abogar en favor o en pro del crimen. Entonces, pero también hay que ponernos en los zapatos de un criminal. Si ya de todos modos tu sentencia va a ser apelada de alguna u otra manera, pues ¿cuál es la manera más fácil? Si estás comentando que son 22 años en prisión, así tengas una pena de muerte, 22 años en prisión, ya vives 22 años de infierno, sobre todo en cárceles como las de Estados Unidos, que seguramente sí, como en todas las cárceles del mundo, pero en Estados Unidos, por el criterio que ellos tienen, seguramente es más cruel. Entonces, ¿qué prefiero? Una pena el resto de mi vida dentro de una prisión estadounidense, o que me maten con una inyección letal, que como bien dices, son alrededor de 10 minutos y ya. Bueno, hubo un caso muy conocido en Estados Unidos, precisamente en el estado de Utah, antes incluso de que se instalara la
la inyección letal, el estado de Utah ocupaba el fusilamiento como método de ejecución. Hubo un criminal llamado Gary Gilmore, él mató a 4 personas, lo aprendieron, lo juzgaron, lo condenaron a muerte, y Gilmore empezó a abogar para que su ejecución fuera lo más pronto posible, y lo logró. O sea, 3 meses después de su sentencia, lo fusilaron. Wow. Él promovió que no se prolongara su estancia más allá en la cárcel. Esto fue en 1977. ¿Cómo? Por medio de recursos legales. Prohibió a sus defensores meter cualquier tipo de recurso, prohibió todo tipo de Traba. para que lo ejecutaran. Pues sí, y así al menos sufren menos. Son- Bueno, vámonos rápidamente a este gráfico para platicar que en 2016 por lo menos 1.032 personas fueron ejecutadas en 23 países. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, que ahí es secreto de Estado, realmente no sabemos la cifra, y dentro de esa cifra que acabamos de dar está Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán. En ese orden, Estados Unidos es el único país a nivel continente, como ya lo decía Leonardo, que realiza esta práctica, a pesar de que algunos países sí la contemplan en sus leyes, pero los sentenciados fueron perdonados de morir. Alrededor del mundo, esta sentencia se ejecuta de distintas maneras: inyección letal, cámara de gas, fusilamiento, horca e incluso morir a pedrados. Por otro lado, 141 países son abolicionistas de esta práctica, es decir, más de 2/3 de los países del mundo. Y justamente con esto nos vamos a un corte y volvemos con más. Bien, el gobernador de Oaxaca va a rendir su informe y es parte de lo que tenemos en estos momentos en vivo aquí en Excelsior Informa. Haciendo cosas juntos a Marco Antonio Gali. A otro buen amigo, al gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena. Bueno, vamos a seguir teniendo eso en vivo, así que no se despegue de Excelsior Televisión. Y estamos regresando ya al último bloque para tener un poco de conclusiones y acercarlo también a México. Lo estábamos platicando en Estados Unidos porque es allá en donde se llevó a cabo este caso de Rubén, pero aquí en México, ¿cómo ha sucedido? Nada más para cerrar, entenderlo y tropicalizarlo. ¿Por qué desapareció de nuestro país? Miren, la pena de muerte en México fue de los países que más la aplicaban hasta hasta los años 20, 30 del siglo XX. Ok. Ahí, pues, más que nada, la pena de muerte era aplicada ni siquiera por procesos, era como te capturara el jefe revolucionario en el lugar, pues podías terminar adornando el primer árbol que encontraras ahorcado o te fusilaban a la primera oportunidad. Y casi por nada, ¿eh? Yo me acuerdo, a mí me platicaban que mi abuelo cuando llegó del Líbano, que llegó así el ejército, que decían, a ver, bájate los pantalones para ver si tienes hecha la circuncisión o no, y si no la tenías te metían un tiro. ¿Qué? Sí. Órale. Desgraciadamente, México tuvo esa actitud, mantuvo la cuestión de la pena de muerte, pero la fue eliminando. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de que se levantó la ley marcial que hubo en México durante la Segunda Guerra Mundial, se pasó a una etapa de abolicionismo. La verdad lo fueron considerando como que no había necesidad. El último ejecutado fue en el estado de Guanajuato en 1961. Hace poco, ¿eh? No, Unos 50 y tantos años. No tiene tanto tiempo. Y fue por homicidio y robo, no por algo, por robo derivado, homicidio como por consecuencia de un robo. A partir de ahí México fue aboliendo la pena de muerte porque en primera descubrieron algo y es una crítica al sistema. El sistema mexicano de investigación de delitos daba y sigue dando mucho que desear. Pues sí. Entonces, al momento en que se investigaban delitos, no pedían ya la pena de muerte, porque siempre fue un requisito a nivel mundial para que se condenara a muerte a alguien, que hubiera una petición de la Fiscalía o de la acusación para ello. México la fue desestimando de los códigos y fue eliminándola primero de los códigos estatales para que ya quedaran entre los códigos, ya el Código Penal Federal lo eliminó.
el último resabio de la pena de muerte, como lo comenté en un principio, era el Código de Justicia Militar, que él eliminó en los años del presidente Fox. Entonces ya México no aplica la pena de muerte. El método que se usaba en México esencialmente era el fusilamiento, pero realmente México ha ido por la misma mentalidad mexicana de ingresar a los círculos de protección de los derechos humanos a nivel mundial, de ir eliminando la cuestión de penas de muerte. Ahora, eso es la aplicada por parte de las autoridades. De los poderes fácticos no puedo hablar mucho. Sí, esa es otra historia. ¿Qué hace realmente la CNDH, para defender a los criminales que tienen justamente la pena de muerte? En Estados Unidos no puede hacer nada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene facultades para pedir nada dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, se puede ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir que opere la clemencia del gobernador o que no se le ejecute al reo mexicano. Sin embargo, y esto vuelvo al estado de Texas, el estado de Texas ya determinó, la Suprema Corte del estado de Texas, que únicamente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pueden ser canalizadas a Washington, no al gobierno del estado de Texas. El gobierno del estado de Texas dice, es mi ley, es mi situación, yo defino. Claro. Oye, no aceptan esas recomendaciones. Y mira, tenemos algunas respuestas de la gente que nos está viendo. Dice Eric Alejandro que está muy completo, muchas gracias. Jaques dice, hay que encarcelarlos, pero así se vuelven maestros de la escuela del crimen. Solamente acabando con los criminales empezaremos a recobrar la tranquilidad. También Isaac Caldera dice, con cierta dificultad, yo digo que sí estoy de acuerdo. El último mexicano condenado a muerte cometió un delito grave, era familiar de la víctima, abusa de ella y la mata. Creo que Estados Unidos tuvo derecho a hacerlo, es un tema fuerte. Yo estoy de acuerdo con Isaac. Alejandro Yair también nos manda saludos. Víctor Puerco dice que la horca, como en Malasia. ¿Tú qué opinas? Bueno, Malasia ya lo cambió a fusilamiento. Ahora tiene un sistema automático con una ametralladora para que ya no haya pelotón. ¿Pero tu posición es a favor o en contra? Miren, voy a repetir... Yasmín a fuerza te quiere meter voy a repetir Hay que generar debate, por favor. Voy a repetir una posición que aprendí en la facultad hace ya mis años que tengo de abogado. Y la decía el maestro Eduardo López Betancourt. Dice, yo estoy de acuerdo que se imponga la pena de muerte a determinadas penas, pero yo no se lo dejaría ni a un ministerio público ni a un juez mexicano. Toda la razón. No se lo dejaría. Miedo. Hay muchos problemas de investigación y de formación de investigaciones en México como para que se les dé algo tan importante o tan trascendental como la pena de muerte. La pena de muerte tiene que estar muy bien investigada. Claro. Y aquí eso... Muy bien. El problema esencial de México, de lo he dicho muchas veces en mis clases, en mis amigos, entre los mismos colegas, el problema esencial que tiene México para la integración de cualquier delito y cualquier pena se llama el Ministerio Público. Y es lo único que no se ha reformado de todas las reformas de procedimiento, de juicios orales, todos los juicios los atacan y dicen, no, es que la forma de juicio mexicana es mala, no, el juez es el que los deja libres. Entonces en Estados Unidos sí. En Estados Unidos tampoco puedo meter las manos al fuego, siempre se puede ir un inocente, pero las investigaciones policíacas son más serias. ¿Y tú sigues creyendo que la pena de muerte es una mejor opción en el caso en el que se otorgue la pena que debe ser? Como en el caso de la mayoría de lo que sucede en Estados Unidos, ¿tú sientes que es mejor eso? Miren, yo no puedo disponer de la vida de alguien más. Yo no me sentiría capaz de disponer de la vida de alguien más siendo juzgador. Sin embargo, si la ley lo impone y se ha pedido y se han comprobado los elementos de que esto pasó, porque se tiene que llegar a un proceso de comprobación de hechos. Tienes que estar seguro de que sí la violó y que sí la mató. Perfectamente seguro de qué pasó. Sí. Pues la pena de muerte es lo que implica y es lo que está en Estados Unidos porque yo ahí como opinión, yo lo que digo es no puedes juzgar
de matar a alguien matándolo tú también. Es decir, a mí me parece un tanto contradictorio. Y por el otro lado también digo, además, al que vamos a matar, es decir, al que en ese momento está cumpliendo la pena de muerte, va a sufrirla más en la cárcel que estando muerto ya estás en paz. Entonces yo creo, mejor lo mantenemos en la cárcel, es decir, yo no cometo el mismo crimen del que lo estoy juzgando. Nada más que lo estás pagando tú lo mantienes con tus impuestos. Pues sí, pero en la prisión en donde se merece. De hecho, hay presupuesto para mantener a la gente en la cárcel, pero yo optaría entre la justicia mexicana, que es medio vaga, entre el tema de no repetir el cargo por el que yo mismo te estoy juzgando y además el tema de también vas a sufrirla más en la cárcel, yo estoy en contra de la pena de muerte. Por eso en México utilizamos la famosa falacia llamada impunidad, porque no los mantengo, porque pues tampoco tengo una sentencia como la pena de muerte. También hay una cuestión y creo que esto lo leí hace poco y preguntaba a una persona, bueno, ¿por qué está mal considerado el homicidio? Finalmente, en cuanto a nuestra formación occidental, de mentalidad occidental, de moral judeo-cristiana y demás, el homicidio es una versión del robo, porque tú le estás robando la vida a alguien. Uy, pero entonces, la versión más cruel e es indigna el peor que hay. robo. Vamos a hacer ahí la pausa, porque en estos momentos el gobernador de Oaxaca, como ya se los platicaba anteriormente, Alejandro Murat, está ofreciendo su primer informe de gobierno y ahorita volvemos, vamos a escuchar. Ver la mirada de familiares, de hermanos, de padres, que señalan de ese gran apoyo porque tienen 3 o 2 hijos, como me lo decía Marta en Santa Lucía hace 2 días. Así también mi gobierno asumió el compromiso de generar una política pública de inclusión social que se llama Juntos. Empezamos con estas caravanas que incluye a todo el gabinete social. En Oaxaca, el 50% de la población vive en comunidades de menos de 2.500 personas. Somos un estado con 570 municipios sumamente disperso. Para llegar de un punto urbano a otro, tardamos casi 5 horas, pero eso va a cambiar, ahorita se los voy a platicar. Lo importante es acercarle entonces los servicios a quien más lo necesita. Allí jugó un papel fundamental y agradezco la presencia a mi esposa Ivette, presidenta del DIF. Bueno, pues estamos ya de regreso y seguimos platicando aquí en la mesa de lo que está pasando porque la polémica ya empezó y ahora sí ya estamos a punto de terminar. Más bien ya terminamos, se nos fue el tiempo. Sí. Es un tema difícil, es un tema complicado. Yo creo que en redes sociales la mayor parte de la gente está a favor de la pena de muerte. Yo coincido con Pau en muchas cosas. Sí creo que debe ser más doloroso, ¿no? Estar el resto de tu vida en una prisión. Sin embargo, si Dios no lo quiera, toco madera, lo hicieran a alguien de mi familia, yo sé que lo maten, que lo ahorquen y de la manera tortura más cruel posible. Es mi opinión, también no puedes decirlo tan a la ligera, ¿no? Pero sí me imagino que si lastiman a alguien que tú amas, no lo querrías más con vida. Si quieres, concluye tú que eres el experto, Leonardo. Mira, yo creo que esencialmente la pena de muerte tiene una función esencial que es disuasoria, más que realmente la ejecución. Si estamos hablando de que se han ejecutado en 40 años 1.400 personas en una población de 320 millones de habitantes, pues no es una gran cantidad de muertos en esa circunstancia. Sin embargo, la pena de muerte disuade al delito. Ay, pues nos tenemos que ir, pero te agradecemos muchísimo. Muchas gracias también. Todas las ideas. Esto merita otro programa, Leonardo. Por favor, acompáñanos pronto. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Leonardo. Los dejo con más información con Gaby Tlaseca.